Hoy, en Recuerdos de los Mundiales, hablaremos del partido Inglaterra 1 versus Argentina 0, disputado en el Mundial Inglaterra 66 por los cuartos de final. El día del partido fue el 23 de julio del año 66, se disputó en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra, y tuvo como principal anécdota la expulsión de Antonio Ratín, aquel recordado capitán del seleccionado argentino en aquella Copa del Mundo y por supuesto jugador mítico, jugador histórico del Boca Juniors de Buenos Aires. En este partido, que por cierto fue bastante disputado de lado y lado, Argentina tenía un equipo muy bueno, con Antonio Roma en la portería, el arquero de Boca Juniors. Empezaba Roberto Perfumo, el mariscal Perfumo, a hacer sus pinitos en la selección argentina. También Silvio Marzolini, jugaba por supuesto Antonio Ratín, jugaba el Indio Solari, aquel recordado técnico ganador de los equipos de Rosario Central, el Pinino Más, los hermanos Onega, estaba en la banca Hugo Gatti, ya también empezaba el Loco Gatti a estar en la escena mundial. Inglaterra, por supuesto, que a la postre se convertiría en el campeón de aquel mundial, tenía jugadores como los hermanos Charlton, Bobby Charlton sería el jugador pues más importante del partido, Jack Charlton, aquel defensa central, Bobby Moore, el amigo de Pelé, y en fin, un equipo también de estrellas inglesas para aquella época. Como les decía, recordábamos entonces que la anécdota principal del partido fue la expulsión a Antonio Ratín. Recordemos que los árbitros en aquella época no poseían las tarjetas ni amarilla ni roja, no existían en el mundo del fútbol, se hacían reconvenciones verbales o el árbitro estaba en la potestad de expulsar a un jugador si consideraba que había hecho una falta muy importante dentro del partido, muy fuerte, o simplemente una agresión verbal que daba para expulsión. Justamente esto pasó en este partido. En el minuto 35, una jugada discutida por el conjunto argentino, y ustedes saben que de este lado del mundo los jugadores suelen criticar, suelen increpar mucho las decisiones del árbitro, y fue lo que hizo Antonio Ratín con sus compañeros argentinos, increpar al árbitro, decirle que se estaba equivocando, que había cometido un error en arbitrar o en pitar alguna jugada que era discutida, un encontrón, una falta, en fin, y esto fue interpretado por el árbitro alemán como una grosería, como una falta de respeto ante la ley en el partido. Por supuesto, Antonio Ratín no hablaba alemán, no hablaba inglés, el árbitro alemán por supuesto no hablaba español, posiblemente podía hablar algo de inglés, pero hubo una confusión idiomática. El árbitro alemán sugirió que Ratín había sido muy alevoso, muy grosero, y decidió echarlo del partido sin ningún tipo de protesta. Ratín no entendía qué había sucedido, no había pegado una sola patada en el partido, no había hecho absolutamente nada que fuera contra la ley según sus criterios suramericanos. Para el árbitro alemán fue todo lo contrario, fue un reclamo alevoso, fue un reclamo grosero, salido de tono, y esto originó la expulsión del capitán argentino, que luego de unos 10 minutos de discusión, inclusive el equipo argentino quería renunciar al partido, querían no jugar. El técnico Lorenzo fue el encargado de decirle a sus jugadores: no, tenemos que terminar el partido, terminar con decencia, así sea con 10 jugadores. Al final Ratín sale por el costado, un costado de la cancha. Hay varias imágenes polémicas, por supuesto con toda la rabia, con toda la amargura luego de esta expulsión. En el banderín del córner, que en aquel mundial estaba adornado con la bandera británica, Ratín arruga la bandera y los hinchas ingleses empiezan a corearle la palabra animal, y desde ahí los argentinos son conocidos, sobre todo hasta más o menos los años 80, como los animales o los animals en territorio inglés. Finalmente Antonio Ratín sale expulsado del estadio de Wembley, sale por la alfombra roja de la reina, expulsado injustamente por hacer un simple reclamo al árbitro. En esta ocasión, como les recordamos, no existían ni las tarjetas amarillas ni las rojas, y el árbitro decide expulsar al capitán argentino, a Antonio Ratín, dejando al albiceleste con 10 hombres gran parte del partido. A la postre, derrota Argentina 1-0, gol de Jeff Hurst en el minuto 78. Así Inglaterra eliminaba al conjunto argentino y clasificaba a las semifinales, que a la postre jugaría contra Portugal
también los derrotarían y podrían acceder a la final, que posteriormente ganarían en su mundial Inglaterra 1966. Los dejamos entonces con el audio, el análisis de la cadena española TVE sobre esta importante jugada, anécdota en el mundial 1966. Esto fue Recuerdos de los Mundiales en Gol Mayor. Sí, un equipazo realmente. Pero sin extremos, ahí empezó el problema. Los Wingless Wonders, ahí las empezó el maravillas problema. sin extremos. Sí, no te quejes, es la única Copa del Mundo que ha conquistado Inglaterra, ¿no? Sí, pero me hubiera gustado con extremos. Había en la plantilla como Connolly, por ejemplo, Sí, Payne. que jugó algunos partidos con Sí, a principio Argentina sí jugó. tenía extremos, Sí. tenía Pini nomás. Sí, gran equipo. Ahí está Ratín, que es el hombre que pasó a la historia en este partido. Protagonista número 1 de este partido, yo creo. Porque más allá de lo que significó Inglaterra-Argentina, sí, Iván, Sí. este partido es el partido de Ratín. El partido de Ratín, el que marca un periodo de contienda entre dos continentes, ¿no? En el Sí, fútbol, marca sí, una sí, separación sí. entre Sudamérica y Europa. Sobre Sí. todo yo creo que se produce una fractura entre el Río de la Plata e Inglaterra particularmente, pero también por extensión el resto de Europa, porque Sí, también posteriormente hubo hubo problemas en un partido con Alemania. enfrentamientos muy duros en partidos entre equipos argentinos y holandeses. Sí, y también italianos. iba a decir, mi padre fue a la misma hora. Los 4 cuartos de final se jugaron a la misma hora. Es curioso, porque la televisión entonces no era tan importante. Alemania ganó 4-0 Uruguay en Hillsborough, en Sheffield, con un árbitro inglés, Jim Finney, expulsando a 2 uruguayos. Sí, hubo problemas en ese partido. Y aquí vamos a ver a Kreitlein alemán expulsando en Argentina. Sí, evidentemente se habló de que estaban Eso los dos. invita a las teorías de conspiración, Eso de complot, de mano negra. Porque además- teorías que yo creo que no tienen mucho fundamento. Pero Son ahí más en ficticias, ¿no? Argentina, Sí. casi lo primero que me preguntaron en Argentina, Bueno. la expulsión de Ratín. Uno de los momentos más importantes de la historia de los mundiales. De repente el alemán expulsa, hay que recordar que no había tarjeta. Eso es, Punto 1. que llegará en el Mundial Le dice- del 70, 4 Le años dice, después. márchate del campo a Ratín. Sí. Se equivocó Kreitlein, se equivocó y fue excesivamente autoritario. El problema fue un choque de culturas, porque Ratín como capitán supone que se podía dialogar con el árbitro, como se hace en Bueno, yo Sudamérica. me imagino que Pero- Ratín no hablaba alemán, ¿eh? Supongo. Lo cual es muy curioso. Ratín pedía un intérprete, quería que entrara un intérprete en el campo Para justificar su versión. para poder, claro, Sí, ahí está. para hablar con el Herr Kreitlein. Hombre, también la presión de los sudamericanos sobre los árbitros es histórica, ¿no? El Sí. Mundial del 50 en la final, la presión de Obdulio Varela y los uruguayos o el colegiado, que da un poco también la vuelta a esa Sí. final perdida Sí, absolutamente. es más la tradición de dialogar, de presionar Sí. al árbitro en Inglaterra, y en Alemania no se permite eso, y se paró el partido durante unos 10 10 minutos. Este es el sí. momento en el que Sí. los Sí, sí. argentinos empiezan a amenazar con que no van a seguir jugando el partido. Sí, y yo conocí en Argentina a Lorenzo, el entrenador, y Lorenzo dijo que fue él que dijo que no, que hay que volver al campo, que hay que ganarles con fútbol, en el campo con 10. Que Lorenzo dice que de no ser por él se hubiera marchado. Ratín dice que quiso hablar con Kreitlein y que le indicó que era el capitán del equipo mostrándole el brazalete y que el árbitro interpretó que le había hecho un corte de mangas. Esa fue la versión de Ratín. Bueno, luego hay que decir otra cosa, que es que esas imágenes no existen, pero la leyenda dice que Ratín, según se iba del campo, cogió la bandera inglesa, el banderín de córner, Sí. y la Sí, pero no- hay imágenes, yo no sé pues si- yo no Sí, sé, yo no sé pero si- no fue la bandera inglesa, fue banderín de córner. Sí, el banderín del Que córner, lo hizo. sí, creo lo que el hizo. banderín del córner en el Mundial tenía La el Union banderita. Jack, la bandera británica. Creo que sí. Bueno, ya escuchábamos entonces recuerdos de los mundiales, y en 1966 los Beatles lanzarían su álbum Revolver y esta canción que hicieron tan famosa que se llama Yellow Submarine en Gol Mayor.